Bien, vamos a continuar con la serie Conozcamos al Espíritu Santo. A todos los hermanos, amigos y personas que nos ven a través de las redes sociales o la televisión, a través de YouTube, pues los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Del 1 al 11, por favor. Cuando lo tengan, les voy a pedir que nos pongamos de pie por respeto a la palabra del Señor. Ya lo tienen, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11. Seguimos con la serie Conozcamos al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver el tema Los dones del Espíritu Santo. Este es un tema amplio porque quiero explicarlo lo mejor que pueda con la ayuda de Dios para que quede bien entendido, porque es muy importante. Amén. Bien, vamos a leer en voz alta todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el verso 1, ustedes leen el 2 y en el versículo 11 nos unimos todos. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ustedes? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Ustedes? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Ustedes? El 11, todos juntos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Padre, gracias por esta hermosa tarde, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Señor. Los bendecimos en tu nombre. Y te ruego, Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que en esta tarde salgamos bendecidos, edificados y cambiados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar con el hermoso Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes y me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que me reveles tu palabra, que la graves en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu gracia y tu poder permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Amén. Puedes sentarte. Bien, vamos a continuar con este tema, como dije al principio, de conozcamos al Espíritu Santo, pero hoy vamos a ver el tema de los dones del Espíritu Santo, parte 1. Vamos a hacer un breve resumen. El primer tema fue ¿quién es el Espíritu Santo?
El tema número 2 fue nombres con los que se conoce el Espíritu Santo. El 3, símbolos del Espíritu Santo. 4, la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. 5, los símbolos del Espíritu Santo. Y hoy, tema 6, los dones del Espíritu Santo, parte 1. ¿Qué es un don del Espíritu Santo? Bueno, un don del Espíritu Santo es un regalo, ponga mucho cuidado por favor, es un regalo de Dios, inmerecido hacia los hombres y que consiste en habilidades y capacidades sobrenaturales para que realicen la obra del ministerio a que Dios les ha llamado. Son capacidades sobrenaturales que Dios le da a las personas para que realicen el ministerio al cual ha sido llamado. Entonces vemos cómo Dios capacita al pueblo, capacita a su pueblo, capacita a sus hijos, prepara a sus hijos, empodera a sus hijos, empodera a su pueblo. ¿Cómo? Dándole capacidades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir sobrenaturales? Que humanamente no los tenemos, que humanamente no los podemos recibir, que humanamente no los podemos desarrollar. Tiene que ser con la ayuda y con la gracia del Espíritu Santo. Entonces vemos que Él nos da esas capacidades. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio al cual hemos sido llamados. Y todos hemos sido llamados a un ministerio y tenemos que usar estas capacidades que Dios nos ha dado para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces no hay razón para que tú digas, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que se me dificulta. Lo que pasa es que no estás desarrollando los dones o las capacidades espirituales que Dios te ha dado para desempeñar esa actividad que se te ha encomendado. En otras palabras, es la capacidad dada por el Espíritu Santo a cada creyente para beneficio del cuerpo de Cristo y el crecimiento y la madurez y edificación ¿de qué? De la iglesia. Los dones espirituales Dios los reparte a través de su Espíritu Santo a los creyentes. ¿Para qué? Para la edificación, para la bendición de la iglesia. Por eso es que Dios derrama dones sobre la iglesia, dones de servicio, que también ya los veremos después, dones de alabanza, dones de maestros, toda esa variedad de dones que vamos a ir viendo. Pero todos ellos los reparte para que la persona que los recibe los desarrolle, los ponga en práctica y los ponga al servicio para edificación y bendición de la iglesia. ¿Para qué son los dones espirituales? Para edificar y bendecir la iglesia. Entonces, ¿a quién le da esos dones espirituales el Espíritu Santo? A todos los creyentes, fíjate bien, a todos. Así de que no hay nadie que pueda decir, no, yo no tengo dones. Es probable que a lo mejor ya los tienes y probablemente no sepas que Dios te ha dado ese don o esa habilidad. Pero es importante este estudio porque nos va a recordar que si no sabes qué don tienes, qué don espiritual te ha dado el Señor, en oración pídele, dile, Señor, revélame cuál es el don que me has dado a mí. Revélame qué don espiritual te voy a servir yo, Señor. Tienes que hacerlo. Tienes que enseñarte. Para eso son estos estudios. ¿Para qué? Para que la iglesia aprenda que Dios reparte dones a todos los creyentes. ¿A cuántos? A todos los creyentes. No se te olvide, a todos los creyentes. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, qué importante es que vayamos comprendiendo qué es un don. ¿Qué dijimos que era un don espiritual? Un regalo inmerecido, porque ¿quién de nosotros lo merecemos? Nadie. Y es una capacidad sobrenatural que Dios nos la da. ¿Para qué? Para que nos orgullezcamos, nos enaltezcamos, nos creamos mucho. Para bendición y edificación ¿de qué? De la iglesia. Para eso nos lo da. Porque Dios quiere que su iglesia sea edificada, sea bendecida. Eso es lo que Dios quiere. No nos llamó nada más así y arréglenselas como puedan. No. Dios prepara a su pueblo, Dios capacita a su pueblo
Dios empodera a su pueblo dando dones espirituales a todos los creyentes. Entonces, lo primero que debe hacer una persona para recibir los dones es creer. Por eso muchas personas ya recibieron esos dones, pero no creen que los tienen, no creen que pueden hacer las cosas y ponen peros, le hacen caso a la duda. Ay, es que se me dificulta. Ay, es que yo no sirvo para esto. Ay, es que, ay. Acuérdese que a Moisés también, cuando él le dio el llamado, que decía, Señor, mejor manda otro. Es que yo soy tartamudo. Y Dios se molesta. ¿Quién hizo tu lengua? ¿Quién hizo tus oídos? Pero Dios, viendo que aquel hombre pues tenía temor porque había sido creado en el palacio del emperador egipcio, dijo, está bien, voy a levantar a alguien que hable por ti. Y Dios levantó a Aarón. Él va a ser tu boca, pero yo voy a hablar directamente contigo. O sea, no con Aarón, sino con él. Y él tendría que darle las instrucciones a su hermano Aarón para que Aarón se lo comunicara, ¿qué? Al pueblo. Pero a todos nos capacita, a todos nos ha dado dones, a todos nos ha dado esas capacidades sobrenaturales para desarrollar el ministerio al cual nos ha llamado. Amén. Dilo conmigo, Dios me ha dado dones, me ha dado capacidades sobrenaturales para desarrollar el ministerio al cual yo he sido llamado. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendícelo. El apóstol Pablo en este capítulo 12 de 1 de Corintios inicia, fíjense bien, vamos, ya lo leímos, pero vamos a analizarlo ahora. Capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice la palabra? No quiero. ¿Cómo empieza? No quiero. Él no quiere. Hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? A la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Vea, por eso es importante compartir estos mensajes. No quiere que ignoremos que existen estos dones espirituales para todo aquel creyente que ha creído en el Evangelio, para que sea de bendición a la iglesia y sea de edificación a la iglesia y a otras personas. Vea, no quiero. Es una orden, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, por eso es importante conocerlos. Sabéis que cuando eres gentiles, sé que no conocíamos a Cristo, se os extraviaba llevando como se os lleva los ídolos mudos. O sea, cuando no conocíamos de la palabra, así andábamos, para un lado y para otro. Que hay que la celebración de la de Talpa, ahí va toda la bola. Que la celebración de Sebastián, ahí va toda la bola. Que la celebración del niño de Atocha, ahí va toda la bola. Y que la celebración de Juan bailando, y ahí va todo, Juan bailón, y ahí va todo. Así andado, dice la palabra. Éramos extraviados como eran llevados los ídolos, ¿qué? Mudos. Porque dice la palabra que esas imágenes, esos ídolos, no tienen ojos pero no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan. Entonces, vea, así éramos llevados, la palabra de Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y si analizamos nuestras vidas, así andábamos. ¿Por cuántos llegaron a andar ahí de chayacates? ¿Ninguno? Uno, fíjense. Y muchos eran punteros, dice, ¿tú también? Yo. Allá también, mira. Por el ponche, pero por lo que haya sido, otros iban por la coachala, otros nomás de diversión. Pero ahí andaban. Miren nomás encargada. Era encargada de los ídolos, ahora es encargada de los niños, gloria a Dios. Entonces vea cómo Dios transforma a través de esos dones espirituales, porque ahorita vamos a ir discerniendo cada uno de ellos. Entonces así éramos llevados.
Entrábamos en peregrinaciones, entrábamos en todas esas cosas de la tradición, pero que no nos edificaban. Gastaban dinero, se iban varios días a una peregrinación, dejaban de trabajar, llegaban heridos, cansados y endeudados. Y el fin de año de rodillas, imagínense nada más. Por eso el Señor dice, no quiero que ignores que hay dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela las cosas de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le dio un don diferente, o quizás 2 o 3, no sé, según la capacidad de cada quien. Pero a cada uno un don diferente. A uno la capacidad de tocar un instrumento, a otro la capacidad de enseñar, a otro la capacidad de ser servidores en los ministerios de aseo, a otro la capacidad de estar en los talentos, a otra la capacidad de ser maestras, etcétera, etcétera. Pero a todos nos ha dado dones o capacidades sobrenaturales para desarrollar el ministerio que Dios nos ha encomendado. Amén. Dice ahí el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces el primer don espiritual que vamos a ver el día de hoy es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿En qué consiste este don espiritual de la palabra de sabiduría? Vayan poniendo mucha atención porque a lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen. Y hoy Dios quiere revelarnos, Dios quiere recordárnoslo para que lo activemos, para que lo pongamos a funcionar y seamos de bendición a la iglesia y seamos de bendición al cuerpo de Cristo. Que sirvamos para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos 15, verso 1 al 11, por favor. Póngale un separador ahí porque vamos a estar trabajando con ese pasaje. Hechos 15, verso 1. Había un problema en la iglesia, fíjense bien. Había un problema. ¿Cuál es un problema? Unos decían que la salvación era por medio de la circuncisión o la ley de Moisés. Pedro decía que la salvación se recibe por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo al creer en Él. Pero había una fuerte discusión. Vamos a ir a la palabra. Hechos 15, verso 1. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvo. Eso estaban enseñando aquellos tiempos unas personas. Si no eres circuncidado conforme a la ley de Moisés, no vas a ser salvo. Pero Pedro, que ya había sido tocado por el Espíritu Santo, había sido transformado. Recuerden que él también recibió una visión en donde vio campos que traían animales de todos y que escuchó una voz que le dijo, mata y come. Y él cuando vio ahí de todo dijo, Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Y esa voz le recordó y le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Es el poder de Dios. Entonces, estas personas todavía estaban apegadas a la ley de Moisés. Pero Pedro, que ya le había sido revelado la palabra de sabiduría, el don de sabiduría,
le estaba diciendo a ese grupo de apóstoles que estaban en una fuerte discusión, pero la salvación viene por gracia, por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, en el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, era fuerte, era grande la contienda. Porque imagínense, estaban en discusión, estaban discutiendo ¿qué? La salvación. Era una cosa importante. Entonces dice ahí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era el problema que se estaba dando en la iglesia? La salvación. Unos decían que la salvación venía ¿de qué? De la circuncisión conforme a la ley de Moisés. Pero el apóstol Pedro, ¿qué les estaba enseñando ya? Que la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el apóstol ya le estaba enseñando todo lo que había aprendido con el maestro, con nuestro Señor Jesucristo. Y cómo les había enseñado y ahora él estaba enseñando. Es decir, ahora él estaba siendo de bendición y edificación a la iglesia. Y Dios quiere que hagamos lo mismo, que nosotros seamos de bendición y de edificación a la iglesia. Para eso nos da esos dones, para eso nos da esas capacidades sobrenaturales. Sigamos leyendo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, acuérdense que los fariseos eran muy religiosos, no creían, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden, ¿qué cosa? La ley de Moisés. Ellos todavía querían que estuvieran apegados a la ley de Moisés. Y dice ahí el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿cuánta discusión? Estaba fuerte el asunto. Había un problema serio. Entonces dice ahí, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Vea, otra vez Pedro, en esa reunión ya con más apóstoles y más gente de la iglesia, escucha la versión de los fariseos que le dicen, no necesitan ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Y Pedro otra vez da testimonio. Dijo, hermanos, escuchen, miren, acuérdense que cuando yo fui a predicarles la palabra, que Dios me mandó a predicarles la palabra a los gentiles, ellos creyeron en el evangelio y Dios no hizo acepción de personas. Dios dice que limpió sus corazones por medio de ¿qué? De la fe. Y que aún así derramó sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. No hizo distinción entre los fariseos y los gentiles que no habían conocido de la palabra. Cuando ellos creyeron y recibieron esa palabra,
su corazón se abrió y entonces dice la palabra que Dios conoce el corazón de todos. Dios conoce el corazón de todos. Dilo conmigo, Dios conoce el corazón de todas las personas. Por lo tanto, sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Para Él no hay nada oculto. Entonces, Él sabía cómo eran los gentiles, cómo estaban, pero aún así Él dice que Él limpió sus corazones por la fe, al creer en el Evangelio. Y al ver eso, Dios, que limpiaron sus corazones al escuchar el mensaje de Pedro, entonces Dios no hizo acepción de personas. Dijo, estos han creído, y derramó de su Espíritu Santo, que es la promesa que ha dicho el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa. No dice, tienes que hacerlo de la ley de Moisés, tienes que ser circuncidado. No, ya quedó establecido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces el apóstol Pedro, estaba confirmando que los gentiles habían recibido del Espíritu Santo porque sus corazones habían sido purificados por la fe. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, les estaba ya enseñando que por la gracia del Señor Jesucristo se recibía la salvación. Y la discusión estaba muy fuerte. Ahorita lo vamos a seguir analizando. Nada más quiero que por favor proyecten en la versión lenguaje actual del verso 8 al 11, por favor, para compararlo. Hechos 15, verso 8. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos. Si no fuera Dios así, quizás nosotros no estuviéramos. Pero Dios ama a todo mundo. Por eso dice la palabra que de tal manera Dios amó ¿a qué? Al mundo. No dijo nada más a los judíos, amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vea cómo Dios confirma su palabra y dice, ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro era judío. Por esa razón le estaba diciendo, Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados. ¿Cuándo? Cuando creyeron en Jesús. ¿Cuándo fueron perdonados nuestros pecados también? Cuando creímos en Jesús. Por eso es importante que la gente que no conoce esto afuera sepa que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación, hay sanidad, hay bendición y hay vida eterna. Amén. Dale un aplauso por todo lo que ha hecho el Señor. Dice el verso 10, ¿por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? Y vemos que la religión tradicional así está en contra de lo que Dios ya ha hecho. Dios dijo que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, el sol, en el cual podamos ser salvos, sino a través del nombre de Jesucristo. Y allá se siguen enseñando las tradiciones y todo ese tipo de cosas. Pero Dios ya no abolió todo eso, dice allí. ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer las leyes? Y allá afuera eso sucede. Obligan a las personas a seguir sus tradiciones. Si no haces esto, te va a castigar San Fulano. Si no haces esto, pero si no sigues la tradición de tu papá, te vas a condenar. Si no sigues la tradición de tu abuelita, te vas a ir al infierno. No. Y dice aquí,
porque quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho, porque quieren obligar a los seguidores de Jesús a obedecer las leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido, ¿qué? Obedecer. Así de sencillo. Porque nadie podía ser salvo por la ley. Porque si alguien cumplía todos los mandamientos de la ley de Moisés, pero fallaba en uno, perdía todo. Por eso el Señor estableció las salvaciones por gracia, solo por creer en Él. Dice el verso 11, más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a ¿qué? A que Jesús nos amó mucho y también ellos le creen. ¿Por qué nos salvamos nosotros? Porque Jesús nos amó mucho. Ya lo vimos, dice la palabra que por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. No hay forma de medir el amor de Dios. Imagínese dar a su Hijo unigénito para pagar el precio de todos nosotros, del pecado, la maldad de todos nosotros. Porque dice la palabra que aun cuando estamos muertos en pecados y delitos, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Si no, todo ese sacrificio del Señor sería en vano. Pero Él pagó el precio por nosotros para hacernos salvos. Más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. ¿Cuánto nos ama el Señor? Mucho. Mucho. Y Él siempre está con los brazos abiertos. Él sabe que aún conociendo de la palabra tropezamos. Pero Él está atento. Por eso dijo, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Si alguno pecare, pero confiesa sus pecados, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces todas esas promesas son de parte de Dios para que nosotros creamos y confiemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Amén. Bien, ahora vamos a ver la solución a este problema tan grande. La solución es que Jacobo, uno de los discípulos, recibe la palabra de sabiduría dada por el Espíritu Santo y se lo revela a los otros discípulos, comparando lo dicho por los profetas y lo dicho por Pedro, Pablo y Silas, de que Dios es el que conoce los corazones de todos los hombres. Y les dijo que de su Espíritu Santo a los gentiles que oyeron y creyeron en el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el apóstol Pedro les predicó aunque no estaban circuncidados, mostrando con esto que Dios no hizo ninguna distinción entre los que estaban circuncidados y los que no lo estaban, pero que habían purificado por la fe sus corazones y habían creído que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos. Vamos a verlo en Hechos 15, verso 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, estaba la discusión en grande, unos contra otros, unos decían una cosa, otros, imagínense cómo estaban. Y eran cristianos, eran discípulos del Señor, pero estaba fuerte la contienda. Y cuando se calmaron por un poco, entonces Jacobo, que había recibido la palabra de sabiduría, empieza a hablar. Y escuchen lo que dijo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios mandó a Pedro para que hablara a los gentiles y ganara almas para el Señor. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice ¿quién? El Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Recordemos que la palabra dice, Dios quiere que todos los hombres vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sigamos leyendo, vamos en el verso 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Verso 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En otras palabras les estaba diciendo, ¿de qué sirve que se circunciden y traten de guardar la ley de Moisés si de todas maneras siguen pecando? Siguen adorando dioses ajenos, siguen adorando ídolos, siguen haciendo esto, siguen en borracheras, siguen en orgías. De nada sirve. Entonces por eso dice, vamos escribiendo que se aparten, dice. Verso 20, se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Comían cosas con sangre o quizás la misma sangre. Y allá afuera en el mundo, yo recuerdo una vez estaba chico, pero por aquí, por esta calle de Escobedo estaba el rastro. Y como pues iban muchos chiquillos ahí, y uno de los chiquillos que se juntaba con nosotros era hijo de un carnicero. Y dice, vamos a matar un toro y yo me voy a tomar un vaso de sangre. Y sí, mataron el toro y cuando le abrieron aquí puso el vaso de sangre. Y se le impidió. Yo me quedé sorprendido. ¿Sabe buena? ¿No quieres? No. Imagínense. Y estoy seguro que quizás lo hagan ahí todavía. Porque ellos creen que ahí van a agarrar la fuerza del toro. No se imaginan toda la contaminación que están metiendo. Y murió joven ese muchacho. No sé qué enfermedad le dio, pero murió joven. ¿De qué sirve entonces la tradición? Dios por eso le ordenó, apártense de fornicación. ¿De qué sirve la tradición si hay adúlteros, fornicarios, ladrones, asesinos, borrachos, brujos, hechiceros? ¿De qué sirve? Lo que Dios quiere es que limpiemos nuestro corazón por medio de la fe, que creyendo o creamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo, por gracia del Señor Jesucristo recibimos ¿qué? La salvación. Y esa fue la solución a aquel problema. Como Dios le dio esa palabra de sabiduría a Jacobo para que pudiera poner en paz la discusión y trajera revelación de parte de Dios para que un grupo y otro entendieran que verdaderamente estaban en un error. Ahora vamos a ver la respuesta de la iglesia después de que Jacobo le dio esa palabra de sabiduría. Vamos a Hechos 15, verso 22 al 33. Hechos 15, del 22 al 33. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Cómo les pareció a la iglesia? Bien. Elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos
los apóstoles y los ancianos, y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Había gente que andaba confundiendo a la iglesia. Fíjate bien, para que tú también estés atento cuando escuches versiones. Por eso Dios dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque desafortunadamente hay personas y aún cristianos que no creen en los dones espirituales. Pero aquí está escrito. Dice ahí, por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Qué pasó con esa palabra de sabiduría? Les ayudó a encontrar ¿qué? Un acuerdo. Y esta palabra de sabiduría puede servirte aún en lo personal. Puede ser que haya una discusión entre tú y tu esposa, pero si tú pides ayuda al Espíritu Santo y dices, Señor, danos sabiduría para llegar a un acuerdo con mi esposa y arreglar las cosas bien conforme a tu palabra, Dios lo va a hacer. Aún para eso lo puedes usar. Entonces ve lo que pasó ahí, dice ahí la Escritura. Hombres que han expuesto su vida, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaremos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mire bien, ¿quién estaba interviniendo? El Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, aquellos que estaban en esa fuerza de discusión. No sabemos si alguno de ellos le haya dado un manotazo a otro discípulo, pero estaba fuerte la discusión. Y Jacobo recibe esa palabra de sabiduría y trae la paz y el orden ahí. Y dice ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis bien, haréis bien, pasadlo bien. Vemos de qué manera les están dando la recomendación. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Qué trajo esa palabra de sabiduría? Consolación. Unos estaban ya preocupados porque si no, pues no nos hemos circuncidado, y los otros preocupados porque no, están entrándole gente que no está siendo circuncidada, que no cumple la ley de Moisés. Entonces eso trajo consolación, trajo contentamiento, trajo alegría. Y dice ahí, verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que les habían enviado. Vemos cómo hubo resolución o cómo se solucionó este problema. Una palabra ¿de qué? De sabiduría. Vamos a comparar en el lenguaje actual este capítulo del verso 20 al 33, por favor. Del 20 al 33. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida ¿qué? A los ídolos. ¿Por qué nosotros ya no debemos de participar en esas cosas? Porque no le agrada a Dios. Ya desde tiempos antiguos ya les había sido revelado. Porque lo que ha sido ofrecido a los ídolos, dice la palabra en 1 Corintios, que ha sido ofrecido ¿a quién? A los demonios.
y no a Dios. Dice, yo no quiero que participéis con los demonios, porque no puedes participar de la mesa de los ídolos o de los demonios y de la mesa del Señor. Para que así no se les haga fácil. Ah, me invitó mi amiga, me invitó mi comadre. Ah, qué comadre ni compadre, no existe. ¿Quién es? Me invitó al pozole, me invitó. Todo lo que ha sido ofrecido a los ídolos, ha sido ofrecido ¿a quién? A los demonios, y no a Dios. Y Dios dice, y no quiero que os participéis de esas cosas. Dice el verso, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados. Ay, no me le muevas tanto. Ni carne que todavía tenga sangre. Además deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Todas esas cosas les estaban diciendo. Entonces, en la actualidad yo he escuchado a veces en los restaurantes, hay gente que le gusta la carne, le llaman soasada, y casi nomás la ponen así, pero cuando la abren se ve roja por dentro. Nosotros como creyentes no debemos de comer esas cosas. ¿Por qué? Porque no solamente estamos desobedeciendo a Dios, sino que estamos contaminando nuestro cuerpo con la sangre que todavía contiene la carne. Para si tú acostumbras eso, es mejor que la adores. Asadita sabe más bueno y más sana para tu cuerpo. Dice ahí, hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Verso 22. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria, Cilicia, que no son judíos, pero ¿creen en quién? Pero creen en Jesús. Nosotros no somos judíos, pero hemos creído en Jesús. Antes creíamos en todos esos ídolos mudos y éramos extraviados como ellos, dice la palabra. Pero ahora creemos en Jesús, el creador de la salvación y hacedor de la salvación. Dice, verso 24, hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlo sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañar a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. Grábense bien, por favor, eso. No participen ya de esas cosas. No participen en los incendios y andan con sus ollitas juntando paletas. Cómprense un cajón de paletas. Dice, honora a los ídolos, no coman sangre ni carne ni animales que todavía tengan sangre adentro y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Y si cumplen con esto, harán muy bien, recibirán nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. 31. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía les tranquilizaba.
Dice, no, entonces estamos en el camino correcto. De igual manera, nosotros debemos estar tranquilos y seguros que estamos en el camino correcto. Dile a tu hermano, estás en el camino correcto, en Jesucristo. Amén. Dice el 32. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Ellos entregaron la carta, le explicaron, estuvieron unos días y los despidieron con mucho cariño, porque trajo paz, trajo consolación, trajo alegría a la iglesia por ese conflicto que se había dado. Entonces fíjate lo importante que es este don espiritual. ¿Palabra de qué? De sabiduría. Palabra de sabiduría. Vamos a ver uno más. Les dije que este tema está extenso, lo vamos a hacer por partes, no importa. No es necesario que en un día se les imparta todo. Lo importante es que conozcan bien esto, que quede bien entendido, para que nosotros seamos bendecidos y edificados. Hay un problemita también ahí en la iglesia. Vamos a Hechos 6, verso 1. Hechos 6, verso 1. Este es el problema. Había murmuración en la iglesia. ¿Qué había en la iglesia? Fíjense bien. Y una palabra de sabiduría nos puede ayudar a terminar con eso. Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. Habían crecido, eran más. Y empezó a haber ¿qué? Murmuración. ¿Qué es la murmuración? Hablar mal de otro, y muchas veces sin fundamento. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese era el problema. Los griegos decían, no, pues nada más atienden a las viudas judías. Decían, no, a las viudas griegas no las atienden. ¿Por qué? Acuérdense que está establecido por la palabra que las viudas que son solas, que no tienen hijos, que les ayuden, porque es obligación de los hijos ayudar a los padres, porque a final de cuentas es una bendición, es un mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tus días sobre la tierra sean alargados. Pero especifica las viudas que no tenían nada, que estaban completamente solas. A esas eran las que atendía la iglesia. Entonces dice aquí, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Vamos a ver, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos, no es correcto que nosotros dejemos de orar, dejemos de leer, de estudiar la palabra para poder ministrar al pueblo por andar atendiendo las mesas. Por eso es que Dios ha dado dones, por eso es que se han establecido ministerios. Así iniciamos, quiero decirle. Cuando nosotros iniciamos éramos pocos y nosotros barríamos, nosotros trapeábamos, nosotros limpiamos las mesas, nosotros prendíamos la luz, nosotros hacíamos todo. Pero fue creciendo la iglesia y Dios fue estableciendo ministerios. ¿Para qué? Para que nosotros como pastores nos ocupemos de la oración y de la palabra. Por eso es bien importante la oración. Por eso es bien importante que los ministerios funcionen bien. Entonces vamos a ver cuál es la solución. Los apóstoles convocan a la multitud. Por eso es que a veces convocamos a las reuniones de líderes, de ujieres, de servidores, que es lo que vamos a hacer el próximo viernes. Porque es necesario que se hagan responsables, que no ande el pastor cuidando todo. Porque nuestro deber principal es la oración y el estudio de la palabra.
Dice aquí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y ¿de qué? De sabiduría, a quienes se encarguen de este trabajo. Por eso es importante que cuando se va a establecer un ministerio, oremos nosotros y que dejar que el Espíritu Santo nos muestre y nos guíe. ¿Quiénes pueden desarrollar ese ministerio? Porque dice que deben de ser personas que de buen testimonio. ¿Y de qué más? Llenas del Espíritu Santo. Entonces vea qué importante es que toda la gente que esté en los ministerios tenga ¿qué? Buen testimonio. Y además esté llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Seguimos? Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Perneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba como grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira, aún los sacerdotes creyeron y estaban obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como sucede en la actualidad, hay sacerdotes que han creído y han abandonado la religión y han abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces todos estos dones son para eso, para bendecir y edificar a la iglesia. Y es importante que sepamos que Dios no quiere que los ignoremos, sino que estemos atentos y apercibidos que todos estos dones los dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué los dio? Para bendición y edificación de la iglesia. Amén. Ahí le vamos a dejar porque todos están extensos y quiero ir explicándolos bien. No importa que nos tardemos varias predicaciones, lo importante es que quede bien. Amén. Entonces vemos que la palabra de sabiduría es el primer don espiritual y que trajo esa paz a la iglesia. ¿Qué dijimos que era la palabra de sabiduría? ¿Qué dijimos que era la palabra de sabiduría? Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para recibir la respuesta correcta y la sabiduría necesaria para aplicar lo revelado por el Espíritu a la situación o problema o necesidad que se está presentando en un determinado momento. Esa es la palabra de sabiduría. La revelación del Espíritu Santo para hablar con sabiduría y precisión y traer solución a aquel problema que se esté presentando en la iglesia. No lo olviden. Son 9 dones. Vamos en el primero. No interesa correr, lo que interesa es que queden bien entendidos. Amén. Vemos que Dios ha dejado estos dones para bendición y para edificación en la iglesia. Como les dije en un principio, tal vez ya tienes algún don o varios dones y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. Pero esta es la oportunidad de que si no te has dado cuenta, tú clames al Señor y le digas: Señor, revélame qué don, en qué don te voy a servir o en qué dones te voy a servir. Porque es importante que tú conozcas y sepas el don espiritual que te ha dado Dios para ser de bendición y ser de edificación a la iglesia. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por esta enseñanza, por esta palabra, Dios. Sabemos que es amplia y extensa, pero nos agrada, Señor, que así sea, para que no quede dudas en nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos, amado Espíritu Santo, que tú nos sigas revelando tu palabra, para que la iglesia pueda recibir y entender y creer en esos dones espirituales que tú tienes para todo creyente, para todo aquel que ha creído en tu Hijo amado,
y para todo aquel que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias, Dios, por los dones que tú has derramado en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos. Abre tus labios. Derrama tu corazón. Oh, perfecto, Y díselo ahí. oh Dios, Proyecten la alabanza, por favor. amor inexplicable, tu reino inigualable.